Hermanos, cuando estamos en la carta de los Filipenses, no podemos dejar de entender o de repasar o de recordar que estamos en la carta que por excelencia habla de un tema al cual vuelve y vamos a ver que va a ser un tema recurrente en la carta. Y es por eso que quisiera leer el pasaje que toca hoy para que podamos nosotros mismos darnos cuenta cuál es ese tema al que me refiero. Y hoy día nos toca estudiar el versículo 17 y 18. Versículos 17 y 18. Y el versículo 17 dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cómo se le llama a esta carta, hermanos? Después de haber leído este pasaje, la carta del sumo gozo, ¿no es cierto? La epístola del sumo gozo. Y es un tema que ya Pablo ha mencionado, este tema del gozo. Vuelve otra vez Pablo a este tema del gozo. Recuerdan que Pablo mencionó este tema primero cuando en el capítulo 1 habló de los filipenses. Vamos al capítulo 1. Y habló de que cuando se acordaba de los filipenses, en el versículo 4, y cuando en oración evocaba, el Espíritu Santo le traía a la memoria, o él mismo se acordaba de los tiempos fraternales, se acordaba del compartir el ministerio juntos con la iglesia de Filipos, se acordaba de esa congregación y cómo esa congregación vivía con Pablo el evangelio, lo acompañaba con Pablo en sus viajes, en algunos viajes, y vivió con él la angustia en medio de la persecución, la protección del Señor, el entusiasmo y el gozo y el deleite en medio de los frutos que Dios traía. Entonces Pablo, ese recuerdo de la iglesia le traía gozo. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. ¿Por qué? Por la comunión del evangelio. Y ahí está una de las primeras, podríamos llamarlo así, una de las primeras formas en las cuales nosotros podemos vivir esa vida de gozo que esta carta nos presenta, y es comunión en el evangelio, vivir la comunión de un mismo sentir, o sea, vivir para el evangelio, morir para el evangelio, que nuestro único pensamiento, que nuestra única meta, nuestra única pasión, y esa sea nuestro común, que nos haga una comunión, que es la comunión del Espíritu, cual sea la extensión, la proclamación y vivir el evangelio. Eso es lo primero que es la fuente de gozo para Pablo. Pero también hemos visto que Pablo vuelve al gozo, al tema del gozo, más abajo cuando habla de que hay algunos que predican por contienda y otros que predican con buenas motivaciones. Pero en el versículo 18 dice que pues, Filipenses 1:18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, como para Pablo, su única motivación y su propósito de vida era exaltar a Cristo, la belleza de Cristo, la gloria de Cristo, y que la adoración a Cristo y que el ser humano despierte a la realidad sobrenatural de la belleza, de la dimensión, de la gloria de Cristo, era el gozo para Pablo. Y en eso él se gozaba. Mientras la gente quería añadir aflicciones, lo que le añadían más bien era gozo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, porque al final vivo para el evangelio. Entonces, otra de los no secretos, porque no es un secreto, está escrito. O sea, no, Dios no quiso guardárselo esto, sino que te lo dijo muy claro. ¿Quieres vivir una vida de gozo? Aquí está, así de claro. Vive la comunión del evangelio y que tu único motor de vida sea glorificar a Cristo por medio del evangelio. Entonces, vivirás en gozo. Y ahí está siempre uno de los motivos por los cuales no vivimos en gozo, ¿no? Porque vivimos mucho para nosotros mismos, para nuestro bienestar, para nuestra gloria, para lo que queremos. Al final, cuando movemos el centro de nuestra vida de donde debe estar, terminamos frustrados, sin estar
llenos, no hay un deleite en nosotros mismos, ¿no? Por eso es que es tan dañino y tan terrible la doctrina o el evangelio de la prosperidad, porque te quita el centro de lo que verdaderamente es lo deleitoso, lo agradable y lo que te da gozo, y lo pone en ti. Entonces tú te vuelves el centro y al final termina frustrado, pues. Termina vacío ese falso evangelio de la prosperidad. Entonces, al final, vuelve otra vez ahora, en este versículo 17, después de que ha hablado de cómo un creyente se debe ocupar de su salvación, al tema del gozo. Y hay cosas que nos producen cierta alegría y cierta satisfacción temporal, ¿no es cierto? Un logro profesional, no sé, algo que Dios nos permite tener, alguna posesión material nos puede permitir dar alguna satisfacción momentánea. Alguna experiencia en familia son cosas que nos llenan de una alegría pasajera. Pero hoy vamos a ver por qué Dios en su infinita sabiduría nos lleva muchas veces a la aflicción y nos lleva muchas veces a que movamos nuestro centro de gravedad, vamos a decirlo así, ¿no? De las cosas materiales, de las circunstancias terrenales, a las cosas eternas y celestiales. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nuestra alegría, nuestra paz, nuestro deleite esté en lo efímero, temporal, variable, que es todo lo que se ve, sino que quiere que esté en algo completamente inagotable, eterno y completamente sólido, que es nada más y nada menos que la vida, las cosas celestiales y la eternidad. Y es por eso que Pablo comienza esta expresión de que al final se goza, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y empieza con una expresión de esta, como que ya no tiene reservas, ¿no? Esa expresión y aunque, empieza con y aunque. Y este aunque, que en el griego es alakai, quiere decir que, o sea, yo e incluso, es una expresión de una probabilidad, si llega a presentarse esa probabilidad, y si esto es una realidad constante en mi vida, ¿no? Esto no va a representar para mí una pérdida, no es una frustración. Esto es como un extremo al cual yo me expongo. Pablo está diciendo, si llega incluso a pasarme esto, si incluso dentro de los planes del Señor, si su voluntad para mí incluso es esta, o sea, como diciendo, no tengo ninguna reserva para Dios. Ya no tengo, o sea, yo no le puedo pedir nada. Entiendo que Pablo habla en el contexto en el que estaba él. ¿En qué contexto estaba Pablo? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Desde dónde está escribiendo? Desde la cárcel. Él está en la cárcel. Está escribiendo desde la cárcel. Vamos a Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Y ahí léanlo, hermanos, ven ahí, Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces está en un contexto en el cual el Señor es el dueño de mi vida, porque al final ya no es mi vida, sino es Cristo viviendo en mí, es la vida de Cristo la que yo vivo. Y si en esa realidad la vida de Cristo que está viviéndose en mí es una vida de martirio, pues para mí esto no es vergüenza, estoy totalmente confiado, porque como yo vivo para la gloria de Dios, de Cristo, si la gloria de Dios es martirizándome, al final se cumple el propósito para el cual existo. Hablar de estas cosas parecen, no quisiera pasarlas así a la ligera, ¿no? Porque hablar algo así es como decir, ¿qué estás diciendo, Omar? ¿No? Nosotros podríamos meternos dentro de la mente de Pablo y vivir esto realmente hoy. Hay muchas cosas que nos producen preocupación, angustia,
Pero aquí Pablo está mostrando una vida total y completamente sin reservas para el Señor. No se guardaba nada para él, o sea, para él era vida o muerte por Dios, por Cristo y por su evangelio y por su gloria, y vida o muerte con gozo. Vida y muerte con gozo, con satisfacción, lleno, pleno en él. Entonces, cuando Pablo dice, y aunque, está expresando el extremo, ¿no? Aunque llegue al extremo, no me importa, o sea, está como diciendo, no me importa si dentro del plan del Señor, el plan para mi vida es ser derramado. Ser derramado es una imagen muy gráfica, ¿no? Lo podríamos llevar al contexto de que él iba a derramar su sangre. Lo podemos llevar al contexto de que era una entrega, un derramamiento es una entrega completa de un momento a otro y total. Lo podemos llevar al extremo, a la ilustración gráfica de una vida que se da, que no le importa al final él llenarse, él está para vaciarse. No le importa al final él recibir, él está para dar. No le importa al final él recibir reconocimiento o alguna recompensa. No me importa tener una vida cómoda, no me importa ser llenado, recibir, acumular, aumentar, porque incluso, aunque sea todo lo contrario, yo sea el que me vacío, yo sea el que desaparezco, yo sea despojado, no me importa perderlo y entregarlo todo. Esa es una expresión, y aunque. Y es una expresión muy cristiana. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Cristo. Y lo acaba de decir antes. Porque acaba de manifestar justamente allá de vosotros el mismo sentir. Así que está diciendo, es lo normal, o es lo que todo creyente debería vivir. Cristo se entregó. Y en la Santa Cena lo que hacemos es porque nosotros recordamos que Cristo se entregó por nosotros. Así que Pablo está diciendo algo que debería ser una normalidad en la vida cristiana. La entrega total hasta el punto de no tener ninguna reserva para Dios. Y ese es uno de los primeros principios de este gozo inagotable. Pablo no tenía reservas, y como no tenía reservas, no se desilusionaba, no se frustraba por nada. Porque no tenía reservas. O sea, si estaba enfocado en la predicación del Evangelio, y en medio de ese enfoque de la predicación del Evangelio, tú le tienes una reserva a Dios. De repente hay algo que tú estás en estos momentos pidiéndole a Dios. Imaginemos, a ver, piensen qué cosa en estos momentos desean con todo su corazón y le están pidiendo al Señor. Dios puede decir no, ¿no es cierto? Claramente puede decir no, bástate mi gracia. Una enfermedad, lo que ustedes le estén pidiendo, puede decir no. Aunque Dios diga no, te gozarás y te regocijarás. Te gozarás y te regocijarás. Y ese es el primero de los puntos que tenemos que evaluarnos a la luz del ejemplo de Pablo. Pablo está diciendo, incluso, aunque yo lo voy a entregar todo hasta la vida, o sea, aunque yo sea derramado. Y lo que Pablo está expresando aquí no es simplemente una posibilidad de derramar su sangre y morir y perder su vida, sino está diciendo, yo estoy siendo derramado constantemente sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, filipenses. O sea, hay una vida de completa entrega ya en esos momentos. No solamente una posibilidad remota, sino una realidad que estaba ya expresando Pablo. ¿Por qué Pablo llega a este punto de declarar una completa entrega sin reservas, sin ninguna posibilidad para él de que esa entrega represente una frustración, sino que más bien sea un gozo? ¿De dónde viene Pablo? ¿De qué acaba de Pablo mencionar, o qué acaba de vislumbrar, o qué Pablo acaba de evocar para que después, en base a eso que he dicho, viene esta expresión?
Porque esta expresión, y aunque sea derramado, no está sola. Viene de algo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ha visto Pablo? ¿Qué es lo que ha vislumbrado que le lleva a esta expresión de completa entrega? Léanlo ustedes ahí, mírenlo. Reaccionen con la lectura. Medítenlo. ¿Podía él desaparecer? Ya, pero esa es la realidad que está expresando ahorita. Esa es una respuesta, es una reacción de Pablo ante una realidad que acaba de mencionar, que fue lo que el pastor Jorge mencionó la clase pasada. El tema que el pastor Jorge dio la semana pasada. Una realidad que él acaba de mencionar. En los versículos anteriores está. Muy bien, el día de Cristo. Ahí hay primero que Pablo acaba de vislumbrar, ¿no? Acaba de evocar, acaba como que mientras está escribiendo y comienza a escribir sobre el día de Cristo, y cuando escribe sobre el día de Cristo, se imagina el día de Cristo, ¿no? Avisora el día de Cristo. Entonces, esa realidad imponente, gloriosa, del día de Cristo, es una de las realidades que lo lleva a esta expresión. Pero no solamente eso, ha evocado otra realidad más. ¿Cuál más? Muy bien, ese es justamente, también tiene que ver con lo que no ha corrido en vano, pero no ha corrido, ¿cómo él comprueba, cómo él confirma que no ha corrido en vano? Porque hay muchos que corren y están corriendo con todas sus fuerzas, con todo su sudor y sus lágrimas, están corriendo, pero están corriendo en vano. ¿Por qué Pablo está gozoso con la realidad de que no está corriendo en vano? ¿Qué es lo que afirma o confirma que su carrera como ministro no está siendo en vano? Muy bien, por los frutos. Pero esos frutos él lo expresa de una manera espiritual, donde él nos abre un poco la ventana a las realidades que nosotros no vemos, pero él, es el Señor en realidad que descorre un poco la cortina y nos hace ver lo que realmente está pasando en las esferas celestiales, en el ámbito espiritual, con nosotros. Cómo se nos ve, cómo se nos percibe. Y en este caso, específicamente, cómo Pablo les dice a los filipenses que se les ve en Filipos en medio de su padecimiento por el Evangelio. Muy bien, como luminares. Entonces, Pablo ve dos realidades espirituales y las presenta. Y el Señor, en su amor y en su cuidado por nosotros, lo que nos quiere hacer es que nosotros también, por un momento, dejemos de ver las circunstancias del acá, visibles, terrenales, y veamos las verdades eternas espirituales de nuestra condición en medio de la persecución. Y una de esas es que brillamos. La realidad, porque esa es la realidad más real de lo que nosotros vemos, porque está en la palabra de Dios, es que nosotros resplandecemos. Pablo le está diciendo a los filipenses, y ese es justamente el tema de las apariencias, porque no solamente la razón para un gozo inagotable era que Pablo no tenía reservas, sino otra razón de ese gozo inagotable es que Pablo no ministraba un ministerio de apariencias, sino que él sabía que en el ámbito espiritual, donde se ve realmente la verdad, ahí los filipenses resplandecían. Porque puede verse todo muy resplandeciente y luminoso acá, pero puede verse muy oscuro y totalmente borroso en el ámbito espiritual. Pero aquí con los filipenses, Pablo le está diciendo, ustedes sí resplandecen. Ustedes resplandecen. ¿Por qué resplandecen? Porque en medio de la sociedad en la que están,
la persecución, los padecimientos que los la misma ciudad de Filipo le está causando a ustedes, hacen un contraste. Ellos son una generación perversa, ¿no? Y ustedes resplandecen como luminares en este mundo. Hay un pasaje en Hechos 6:15, ¿no? Ahí lo he puesto que ilustra un poco esto. Porque Pablo está hablando a hombres que están sufriendo por el Evangelio. Y en medio de ese sufrimiento, Pablo ve con gozo que no está corriendo en vano. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los terrenos sobre los que cae la semilla, y que es una tierra que no es fértil, es la que cuando comienzan los padecimientos se apartan, ¿no es cierto? Comienzan las dificultades, en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? La semilla que cae sobre espinos o sobre piedras, es la que comienza las persecuciones y se apartan. Los filipenses están viviendo las persecuciones y perseveran. Y perseveran, y le dice, perseveren sin contiendas ni quejas, para que justamente yo pueda ver que no estoy corriendo en vano. Y el gozo que Pablo tiene es porque es un ministerio que delante de Dios y en el ámbito espiritual es real. Es real. Resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto me lleva a acordarme de ese episodio cuando Esteban está siendo acusado, él se está defendiendo, y en medio de ese contexto, en medio de los acusadores, su rostro dice que era como el de un ángel. Vieron su rostro como el de un ángel. Y es una ilustración de cómo en las realidades espirituales, cuando tú estás padeciendo por el Evangelio, debe ser un gozo para ti. Porque hay una realidad que trasciende, a la cual Dios quiere que pongamos nuestros ojos, en la cual ahí va resplandeciendo. No eran hombres que rehuían a la persecución, no eran hombres que se desanimaban por el sufrimiento de esa generación maligna y perversa, porque ese sufrimiento se los causaba esa generación, sino que más bien se mantenían fieles en su vida, irreprensibles y sin mancha. O sea, no voy a transar con mi fe. Si por no transar con mi fe termino sufriendo, me gozo, porque eso hace que resplandezca y haga un contraste mayor entre esta generación perversa y los que por fe hemos sido salvados. Así que si pierdo trabajo, o pierdo un negocio, o pierdo amigos, o se burlan de mí, o me persiguen por ser fiel al Señor, esto brilla, resplandece delante de Dios, glorifica a Dios en los ámbitos espirituales y me gozo más bien. Amén, qué gozo. Y el gozo no está depositado en las circunstancias visibles, efímeras, terrenales, sino que el gozo está depositado en lo que Dios me permite ver, que son las circunstancias espirituales y sobrenaturales, donde brillo, resplandezco. Y mientras la gente se gasta todo su dinero y se muere por vestirse con la mejor ropa, Gucci, Dolce & Gabbana, con las mejores marcas, pues a mí se me concede vestirme de ropas blancas y resplandecientes en el ámbito espiritual. Como después en las iglesias del Apocalipsis. Habían iglesias que parecían ricas, pero el Señor dice, pero tú delante de mí eres pobre, andrajoso, así que cómprate ropas blancas. Y Pablo se gozaba, ¿por qué? Porque en su ministerio, de repente delante de los hombres, de repente delante del mundo, de repente a los ojos humanos, no era un ministerio de vestiduras muy vistosas, pero él vio la perseverancia de los santos en medio de la persecución y confirmó que el fruto era genuino, era verdad, y estaba predicando un verdadero evangelio y estaba predicando una correcta doctrina. Ese es en el presente. Pablo vio esa realidad y se goza por eso. Pero no solamente ve la realidad presente, sino que Pablo vio la realidad futura.
Consciente del brillo presente, pero también consciente de la gloria delante del trono de Cristo. Hombres y mujeres gloriosos, resplandecientes, presentados delante de Cristo en el día final como una prueba del poder de Dios para salvar. Ahí lo dice, ¿no? En el día de Cristo. Aquí está, ¿en qué versículo está eso, hermanos? Versículo 16. Yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que otro de los factores, otro de los depósitos, de los fundamentos del gozo de Pablo era: no corrí en vano. Porque esto no se cumple para que corra en vano. Porque hay gente que corre y se esfuerza y dedica tiempo, invierte su vida, invierte su tiempo, invierte sus recursos, pero los invierte en vano. ¿Cómo? Predicando un evangelio adulterado, licuando la doctrina con filosofías humanas, edificando grandes cosas, castillos enormes, palacios hermosos, pero que delante de Dios no hay nada. Delante de Dios no hay nada. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a leer 1 Corintios 3:11, este pasaje muy conocido. Pablo acá ve que no ha corrido en vano, y eso es uno de los gozos que él tiene. Por eso es que hay esta entrega sin reservas. 1 Corintios 3, del 11 al 15. ¿Quién lo puede leer? A ver, alguien que lo lea, hermano. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Por el fuego. Será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, recibirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien, aquí está hablando de creyentes. Interesante, ¿no? Porque esta gente será salva. Así que no estamos hablando de apóstatas ni de falsos maestros, sino de creyentes que no han puesto otro fundamento. El fundamento sigue siendo Cristo, pero sobre ese fundamento están edificando con materiales que no son piedras preciosas, ni oro, ni plata. O sea, está hablando de doctrinas licuadas, mezcladas, con filosofías humanas, que al final pueden presentarse como un gran castillo, pero cuando pasa por el fuego, era heno, era hojarasca. Pablo sabía que él no estaba edificando así. Y ese era uno de sus fuentes de gozo. Veía la eternidad y veía que cuando el fuego pruebe su obra, veía que no iba a sufrir gran pérdida. No he corrido en vano. Y una de las cosas más tristes en el ministerio debe ser que llegar al cielo y darte cuenta que todo tu esfuerzo, que toda tu obra fue en tus fuerzas, fue con tus estrategias, fue con malas motivaciones y al final desperdiciaste tu vida. Porque no queda nada, sufres pérdida. Y si bien serás salvo, dice, aunque así como por fuego. Entonces Pablo primero dice, yo sí me gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veo que ustedes resplandecen, porque el fruto sí permanece, porque no estoy corriendo en vano. 2 Timoteo 2:20. A ver, hermanos, otro que pueda leerlo. 2 Timoteo 2:20. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien.
Entonces, aquí en el contexto de 2 Timoteo, cuando habla de una casa grande donde hay utensilios de oro y plata, está en el contexto en el cual después habla de Himeneo y Fileto, ¿no? Que eran falsos creyentes, que no eran verdaderos creyentes. Entonces, aquí está viendo que los que realmente son de oro y de plata son los verdaderos. Y en una casa grande se infiltran algunos que no son de oro y plata, como eran Himeneo y Fileto. Y 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. A ver, que lo lea otro más. A ver, ¿quién? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el verdadero oro? ¿Cuál es el verdadero valor? ¿Cuál es lo precioso? Lo que verdaderamente es precioso y que vale, por lo que vale la pena realmente ministrar, servir y dar la vida y que al final trae gozo. Muy bien, la fe. La fe, que en este caso está hablando de la fe de los filipenses, que era la verdadera fe. Pablo por eso dice que él va a ser entregado como libación sobre el sacrificio ¿de dónde? De vuestra fe. Entonces, una de las cosas que da gozo es poder darte cuenta que el tiempo que estás invirtiendo, que te concede Dios, que en medio de los padecimientos y del trabajo, porque Pablo acá dice corre y dice que también trabaja, ¿no es cierto? Lo hemos visto la semana pasada. Dice en el versículo 16, ni en vano he trabajado, ni no he corrido en vano, no he trabajado en vano. Y si el trabajo produce hombres que en medio de la persecución perseveran, que en medio de las tentaciones, por renunciar a su fe, por hipotecar sus principios, ellos se mantienen firmes y hacen un contraste y resplandecen en medio de una generación maligna y perversa. Entonces Pablo en medio de eso se goza porque ve que no está corriendo en vano y que todo el trabajo no es en vano. Y por eso, hermanos, que anhelamos que cuando nosotros, si Dios nos concede estos lugares que Él está abriendo las puertas en Andahuaylas, en el sur, para seguir predicando la palabra, que nos mantengamos en el verdadero evangelio, en la sana doctrina. Y así estaremos en gozo. No porque sea algo muy visible, no porque sea algo muy grande delante de los hombres, sino porque lo que nos importa, lo que realmente nos va a dar gozo es el verdadero evangelio, la verdadera fe. Que ¿cómo se va a confirmar? Hombres que se mantengan firmes en medio de las persecuciones, en medio de los padecimientos, y que ellos van a ser los que realmente vamos a poder presentar delante de Cristo como nuestras coronas. Y nos vamos a poder gloriar en el día de Cristo de que nosotros se nos haya concedido ese privilegio inmerecido. Pero no hacer atajos, no forzar puertas, no tratar de hacer edulcorado el evangelio, no tratar de adaptarlo para hacer algo que al final es puro cascarón y que después es puro heno y pura jarasca. Eso sí trae frustración. Eso sí trae al final una vida infructuosa que no trae gozo. ¿Se entiende, hermanos? Podemos estar muy activos, hermanos, en la obra. Podemos estar gastando todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos, muy entusiastas, muy llenos de pasión por lo que hacemos, pero podemos estar edificando castillos de madera, de heno y hojarasca. Pero si realmente estamos edificando hombres y mujeres que a un contraste con este mundo, por sus frutos se evidencie que viven una vida distinta, que no viven como la gente del mundo, que realmente viven una vida que resplandece, que contrasta. Y en el futuro podemos avisorar entonces que esa fe verdadera nos va a permitir verlos en la eternidad presentes delante de Cristo, gloriosos. O sea, miren esa imagen. Pablo se habrá quedado ahí extasiado evocando eso, ¿no? Y después de eso decir, wow, no me importa ser derramado. Esto es lo que me espera.
Eso es realmente lo que vale la pena. No importa incluso ser derramado por eso. Todo lo demás, edificar con falsas enseñanzas o con filosofía de este mundo, es desperdiciar la vida. Es perder tu tiempo. Tomar atajos o tratar de hacer algo para el ojo humano. Qué triste, que no tiene ningún sentido. Y el gozo, en realidad, Pablo lo tiene y puede llegar al extremo de decir que no hay reservas. ¿Por qué? Porque ve fruto verdadero. Tercero, dice que aunque sea derramado en libación, toda libación sea derramado en libación es una sola palabra en realidad en griego. Y el tercer factor de un gozo inagotable, el primero, ¿cuál era, hermanos? No tener reservas. Segundo, sin apariencias, no trabajar para las apariencias, no trabajar para el ojo humano, no trabajar para lo que ven los hombres, sino trabajar solo para lo que realmente ve Dios, para lo que trasciende. Y tercero es una vida sin egocentrismos. ¿Por qué? Porque Pablo expresa ser derramado en libación ¿sobre qué? Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Y qué era la libación? La libación era un vino, podía ser vino, o podía ser aceite, podía ser algún otro líquido, ¿no? Algunos hasta miel a veces. Y ese líquido se echaba sobre la víctima del sacrificio, del holocausto. ¿Cuál era la víctima? ¿Qué era lo que se sacrificaba? Un cordero. Entonces, el protagonista era el cordero. La libación era un complemento, un adicional. Lo que le está diciendo es, no me importa yo desaparecer y yo ser la libación y ustedes sean el sacrificio. Aunque yo sea derramado como una libación sobre el sacrificio y servicio. ¿Por qué sacrificio? Porque era un cordero que era sacrificado. ¿Y servicio por qué? ¿Por qué servicio? ¿A qué está evocando Pablo? Porque aquí nos está llevando al Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, donde se hacía la libación, donde se sacrificaba un cordero, y está haciendo como un paralelo de que los filipenses eran eso, ¿no? Y él era como el añadido, el adicional. ¿Por qué servicio? ¿Qué creen que aquí está refiriéndose Pablo con sacrificio y servicio? Muy bien, era una ofrenda, la ofrenda, pero el servicio, ¿a qué aspecto de la ofrenda se refería? Está haciendo un paralelo entre los sacerdotes y cómo los sacerdotes servían en el templo. Está haciendo un paralelo con el servicio de los sacerdotes en el templo. Entonces, el sacrificio que ellos presentaban y el servicio que ellos presentaban era el verdadero protagonista. Y Pablo era un añadido. Era un ministro puesto por Dios simplemente para que ese sacrificio tenga un olor grato. Porque el vino se echaba ¿para qué? Para que cuando sea quemado totalmente el cordero, huela el vino. Y ese olor agradable era un símbolo de que estaba haciendo ese sacrificio de agrado a Dios. Entonces, para Pablo, ese era el propósito de su vida. Para eso vivía y para eso quería dar la vida. Y no me importa morir por esto. ¿Por qué? Que ustedes sean un grato, un olor fragante para Dios. Esto glorifica a mi Dios. Tener esta percepción de mi existencia lo glorifica. Yo estoy en segundo plano. Ustedes son los que sirven, los que dan el sacrificio. Ustedes son los que yo simplemente soy una libación. Yo por medio de la doctrina, por medio de la sana enseñanza, por medio de la correcta predicación del Evangelio, hago que este sacrificio sea acepto, agradable. ¿Por qué? Porque los llevo a la fe de Cristo, porque este sacrificio es acepto no por sus méritos, no por sus obras, sino por la fe puesta en Cristo. Pablo vivía así, por eso vivía con gozo.
el sacrificio y servicio de vuestra fe, porque al final no hay ninguna cosa acepta a Dios que no venga de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora se ha presentado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Es la única verdadero sacrificio, el único verdadero evangelio, el único verdadero propósito de vida. Llevar a la gente a la fe a Cristo para que puedan presentar y ser un sacrificio a Dios. Entonces, estos son los cuadros que al final Pablo los vislumbra y nos lleva a que nosotros también, cada vez que lo necesitemos, lo evoquemos. Porque dice que me gozo y me regocijo con vosotros. O sea, está diciendo, cada vez que yo, aunque yo llegue a este extremo de una libación por el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Y no solamente me gozo, sino que también dice me regocijo. ¿Y qué es esto? ¿Por qué está haciendo acá Pablo, está duplicando, está haciendo redundante? Me gozo y regocijo con todos vosotros. Si yo llego a ser derramado, si aún el extremo es que yo sea derramado, ya sea por muerte, derrame mi sangre, o ya sea para que mi ministración ustedes sea un trabajo tal que yo desaparezca, me entregue, de tal manera me entregue a la obra, de tal manera entregue mi vida, mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos, todo lo que soy, lo entregue para ustedes, para hacer una libación para ustedes, aunque eso sea el sentido de mi vida, me gozo. No solo me gozo, sino que me regocijo. ¿Por qué? Me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Por qué? Porque tanto Pablo como los filipenses estaban viviendo los padecimientos del Evangelio. Y para Pablo no solamente era gozarse, sino regocijarse. O sea, es como cuando tú te gozas, pero lo vuelves a rememorar y te vuelves a regocijar. Entonces, lo vuelves a rememorar, lo vuelves a evocar y te vuelves a regocijar. Y aquí está el punto, hermanos. Se vuelve ya el gozo inagotable al final. Porque una vez que Pablo ha declarado su vida sin reservas a Dios, una vez que Pablo ha podido verificar y confirmar una obra que no es apariencia, sino que es un fruto verdadero, y una vez que Pablo ha visto que al final no es él el centro de la obra, sino cómo Dios está glorificando en ustedes, en los que Pablo está obrando, al final entonces ya no hay límites, no hay agotamiento de este gozo. Él puede mirarlos a los filipenses brillando en esta generación. Él puede mirar la eternidad y el día de Cristo, y cada vez que lo ve, se goza. Y lo vuelve a ver y se regocija. Y así vive en esta realidad de un gozo inagotable. Este cuadro de los filipenses radiantes, este cuadro de los filipenses resplandeciendo y siendo un contraste con esta generación. O sea, cada vez que los filipenses, por su fe, terminaban siendo más bien por ejemplo, los impíos prosperan. Prosperan y los filipenses podrían ver que en vez de recibir ellos persecución, en vez de recibir padecimientos en medio de su impiedad, más bien recibían prosperidad. Y en medio de eso los filipenses se mantenían fieles al Señor. Y eran más bien un contraste mayor. No tropezaban en esto, no se dejaban llevar por ese pensamiento. ¿Por qué? Porque conocían la realidad de que en medio de eso hay algo que trasciende,
que es lo que verdaderamente está pasando, que no es lo efímero, no es lo que ven los ojos físicos, sino es la realidad de que el que realmente está prosperando, pero con una prosperidad que es la espiritual, la eterna, el que verdaderamente está resplandeciendo, el que verdaderamente está brillando delante de Dios, no es el impío, sino que el que por gracia es de la fe. Entonces, esta perspectiva de vida hace que en medio de la circunstancia en la que estés, tú puedas gozarte. Y no solo gozarte, sino regocijarte. Y por eso al final Pablo les dice a todos, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ustedes filipenses, ¿por qué les dice eso a los filipenses? ¿Qué estaban pasando los filipenses? ¿Cuál era su realidad? Estaban padeciendo por el evangelio. Entonces Pablo termina haciendo una invitación a que los filipenses, en medio de sus persecuciones y padecimientos, también hagan el mismo ejercicio mental y evoquen en sus mentes. O sea, estás padeciendo algo, ¿por qué? Por la predicación del evangelio. Estás recibiendo burlas, estás recibiendo rechazos, estás perdiendo algo por justamente mantenerte fiel. Entonces, abre los ojos y mira que detrás de esa realidad, la realidad eterna es tú resplandeciendo en medio de una generación maligna y perversa, y en eso gózate y regocíjate. Que al final lo que en realidad importa es cómo somos vistos delante de Dios. Piensa en la realidad de la gloria venidera, piensa en las glorias venideras, piensa en la vida celestial, piensa en tu presentación, cuando tú seas presentado delante de Cristo, en el día de Cristo, y que esto sea algo en lo que te regocije. Regocíjense en esto, filipenses. Las realidades espirituales presentes y las futuras. La realidad presente, ¿cuál? La que resplandeces en medio de este mundo. Y la realidad eterna futura, ¿cuál? La que serás presentado delante de Cristo. Perfecto y sin mancha. Y un día llegarás y estarás delante de Cristo y Jesucristo te mirará y te mirará perfecto, sin mancha, santo, con vestiduras blancas. De tal manera que si esa realidad para ti es más real que las circunstancias efímeras que pasan, terrenales, entonces tú podrás vivir una vida de gozo constante. Regocíjate en esta realidad. Evoca esta realidad. Vive esto. Gózate y regocíjate. También ustedes, filipenses, conmigo, les invito a participar de la realidad que es más real que esto material que tocamos. Conclusión, termino con esto, hermanos. ¿Cuál es para ti la excepción? Una vez un misionero contó que él oraba a Dios y le decía, Señor, envíame a cualquier lugar a servir, menos a Perú. ¿Saben dónde lo envió el Señor? Terminó de misionar en Perú. Al final, cualquier reserva que le tengamos al Señor, cualquier cosa que, Señor, si tú no me concedes esto, de verdad que yo sufriría mucho. Eso te quita el gozo. Tienes que preguntarte, Señor, si tú no me lo das, Señor, si es tu voluntad, no dármelo, no responderme esa oración, seguiría con el mismo gozo, con la misma pasión, sirviéndote con... Segundo, otra cosa que no te permite tener gozo es cuando sufres por el evangelio. Bueno, algunos ni siquiera están sufriendo por el evangelio, hay que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué no nos paramos firmes con nuestra fe delante de las injusticias, delante de la corrupción, delante de cuando se nos pide algo que no es correcto? ¿Por qué dijimos no? Porque si decimos no y a cambio recibimos padecimiento, entonces nos vamos a gozar.
Bueno, deberíamos gozarnos. ¿Por qué? Porque significa que estás resplandeciendo, siendo un contraste con esa sociedad. Y no estoy hablando de ser contencioso, no estoy hablando de ser quejumbroso, ni ser un murmurador, ¿no? Porque Pablo ha dicho, haced todo sin contiendas ni quejas. Y en medio de esa realidad, a pesar de eso, si te mantienes fiel, aquel que quiere vivir piadosamente, indefectiblemente va a padecer persecución. No puede ser que vivamos en un mundo tan depravado como este, en una generación tan maligna y perversa, y no padezcamos persecución. Entonces el llamado es, padece la persecución, sufre el evangelio, hazlo, porque cuando lo hagas, resplandecerás. Y en medio de eso, te podrás gozar con un verdadero gozo. No con el gozo efímero de este mundo, con las alegrías efímeras de los placeres temporales del pecado, sino con la verdadera realidad de que resplandeces en medio de una generación maligna y perversa. Tercero, ¿eres tú el centro de tu vida cristiana? ¿O ya pasaste esa etapa y vives para los demás? Porque Pablo, su ministerio, su vida era para hacer libación para otros. De tal manera que es lo que te atiendan a ti, lo que te satisfagan a ti, lo que la iglesia te aporte, te bendiga a ti, o es tú estás para ser un ministro para otros. Si eres todavía inmaduro en la fe, viviendo para ti, y la iglesia y la fe para ti, entonces no tendrás la vida de gozo inagotable. Y cuarto, ¿cuál es la fuente de tu gozo? ¿Son las cosas materiales, es tu bienestar, es tu prosperidad? ¿O son las realidades eternas de la presentación delante de Cristo perfecto y tu vida siendo de resplandor en este mundo, siendo un espectáculo, una evidencia clara delante de las realidades celestiales para que sea glorificado Dios? Dios se glorifica cuando en medio de los padecimientos y en medio de las dificultades, tú perseveras. Nosotros decimos, ¿y por qué Dios quiere que pasemos por esto? ¿Por qué Dios dentro de su plan está Porque esto es lo mejor que hay. O sea, definitivamente para nosotros es una verdad eso que Pablo dijo, que el conocimiento de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo hace que todo lo demás quede como basura. Bueno, pues entonces Dios te va a dar más conocimiento de Cristo. Realmente el sentido de tu vida es la gloria de Dios, la gloria del Evangelio y la gloria de Cristo. Entonces Dios lo que te va a dar es eso. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que se te puede dar. Porque es lo que realmente da gozo, lo que verdaderamente da plenitud. Es lo único que realmente tiene valor eterno. Así que esa es la fuente de gozo inagotable. Vamos a orar para terminar.